chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy en esta oportunidad les quiero mostrar un poquito acerca de lo que es el desarrollo de... Déjenme que los acomode. El desarrollo de lo que es corriente alterna. Más precisamente vamos a desarrollar lo que es un circuito puramente resistivo, acá a mi derecha, y un circuito puramente capacitivo, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando de lo que es tanto los resistores como los capacitores en corriente continua. Ahora las corrientes alternas se van a considerar como sinusoidales, senoidales o, bueno, en su defecto cosenoidales. En concreto, en este ejemplo dijimos de resistivo puro. Nos están diciendo que dado una resistencia de 15 ohmios, una frecuencia de 50 Hz y una fuente de fe de 280 voltios, ¿no? Oscilantes. Nos están preguntando, o nos están pidiendo que determinemos el voltaje máximo alcanzado por la resistencia, ¿no? Y después nos están pidiendo la representación gráfica de las funciones y la representación fasorial de un circuito puramente resistivo. Bien, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a... los pasos para la solución es identificar las ecuaciones que van a involucrar este problema. Acá tenemos la representación de lo que es la ley de Ohm, exactamente voltaje igual a intensidad de corriente por resistencia. La ley de Joule, potencia igual a intensidad de corriente cuadrada por el voltaje. Y esta es la representación de una fuente de Fe variable con el tiempo. En este caso, phi vendría a ser, yo lo puse mal, acá es omega, que indica la variación angular. Entonces, por eso mismo, por ser una función seno, la fuente de Fe va a ser igual a una constante que es la amplitud máxima del voltaje suministrada por la Fe por el seno de la rapidez angular por el tiempo. Sabemos además que la frecuencia angular se puede relacionar con la frecuencia que nos da el dato de esta forma, 2pi por f. Acuérdense que la principal diferencia entre la frecuencia angular y la frecuencia f es que, bueno, una está relacionada a la cantidad de vueltas por segundo y otra está dada por el desplazamiento angular, ¿no? En qué rapidez abarca determinado número de ángulos, ¿no? Pero al fin y al cabo están relacionadas. Bien, para nuestro caso, si la frecuencia es de 50 Hz, entonces la frecuencia angular va a dar unidades de radianes por segundo. Acuérdense que la unidad de radianes es una unidad angular en el sistema, en un sistema angular. Definido ya y calculado la frecuencia angular, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos determinar el voltaje máximo. Este es el voltaje máximo, ¿no? Alcanzado por el resistor. Bien. Sabemos que el voltaje se define como el voltaje inicial suministrado por la fuente de Fe por el seno de la frecuencia angular calculada en el inciso anterior y varía con el tiempo. Bien. Entonces, ¿cuándo va a ser máximo el voltaje? El voltaje está de esta expresión. Estirando simplemente esta expresión, voy a reescribirla acá para que quede claro. Sabemos que el voltaje por la fuente de Fe va a ser igual al voltaje inicial por el seno de omega por t. Entonces, para que esta expresión sea máxima, esto debe ser unitario. Sabemos que el seno es cíclico, por lo tanto, su valor máximo va a ser cuando valga 1. Entonces, cuando el seno de omega t es igual a 1, cuando el argumento vale pi medio o una constante k por pi. ¿Qué es lo que le escribí acá? Está la solución de este problema. En concreto, la representación de las funciones son las que está representada en verde, indica
la fuente de FEM variable, que hace aquí que a medida que transcurre el tiempo, el eje horizontal simboliza el tiempo y el eje vertical tiene tanto el voltaje como la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es representada por amarillo. Veas aquí que tienen la misma constante de fase. ¿Qué quiere decir la constante de fase? Que intersecan al eje horizontal en el mismo punto. Por eso se dice que en un circuito puramente resistivo, la representación fasorial, el vector intensidad de corriente como el vector voltaje tienen la misma dirección y sentido, ¿no? O sea, que en su representación fasorial el ángulo ese va a ir variando y siempre se van a variar puntos, dada una velocidad, una rapidez angular. Exacto. Esta es la representación de fasor, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Fundamental y importante entender lo que es la ley de Kirchhoff. Yo tengo un videito acerca de lo que es la ley de Kirchhoff y es muy importante para estudiar los circuitos. Sabemos que el circuito de corriente directa o continua, nosotros establecíamos un sentido de recorrido de la malla en sí. Bueno, en este caso las leyes de Kirchhoff siguen siendo válidas para estos circuitos, pero a diferencia de que tanto la corriente como la fuente de FEM van a ser variables. Ahora vamos a ver cómo aplica esta ley de Ohm, representada aquí, para casos de voltajes alternantes. Acá a mi derecha tenemos un circuito puramente capacitivo, ¿no? Bien. Recuerden que el capacitor tiene su función de almacenar energía, en este caso energía electrostática, mediante campos eléctricos. Entonces, si nosotros establecemos un sentido de recorrido de la corriente por la flecha simbolizada, entonces salimos de un terminal positivo de la FEM y se va a almacenar por la propia funcionalidad del capacitor, va a almacenar carga opuesta en su borne inferior en este caso. Entonces, la ecuación de Kirchhoff para esta malla única tenemos que es la fuente de FEM suministrada por la corriente alterna menos, ¿por qué? Porque salimos de un terminal, perdón, acá yo me equivoqué. Acá tenemos un terminal positivo y acá tenemos un terminal negativo. Ahora sí, me parecía que lo estaba haciendo mal, me disculpan. Entonces, como entra en un terminal positivo, bueno, sale un terminal negativo, el sentido de recorrido para un capacitor vendría a ser este, y se indica con un signo menos acá. Bueno, y ahí, por la ley de Kirchhoff, que te dice que la conservación de un voltaje dentro de una malla debe permanecer constante, la representamos ahí. Además de eso, recordamos que por allá, cuando vimos voltajes en circuitos capacitivos, sabemos que el voltaje de una capacitancia se relaciona mediante esta expresión. La diferencia potencial en el capacitor va a ser igual a la carga almacenada en el capacitor por su capacidad de almacenamiento denominada capacitancia. Bien, ahora vamos a adaptar esta expresión a un voltaje o una diferencia potencial alterna. Sabemos que esta es la expresión de un voltaje alterno. Veas aquí que aparece la frecuencia angular del tiempo más un phi, que este phi indica la constante de fase, o sea, la corriente como el voltaje ya no van a cortar como en un circuito puramente resistivo en el mismo punto de la recta horizontal. No sé si se llega a apreciar acá a mi derecha, pero veas aquí que uno interseca acá. La de amarillo simboliza la intensidad de corriente. Veas aquí que la intensidad de corriente está trazada en relación al voltaje de un circuito puramente capacitivo. Y esta diferencia de fase es pi medio de phi, la que aparece acá en esta fórmula. ¿Por qué? Porque está adelantada a phi. Bien, ya vamos a continuar con otro video.